¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, los invito a compartir el Evangelio de hoy y con este Evangelio, que es el Evangelio de Marcos 2, del 1 al 12. Y dice así: Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados. Dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta palabra da mucho para hablar, da mucho para rezar, da mucho para contemplar, da mucho para compartir, pero sobre todo para interiorizar, porque nos está invitando a interiorizarnos. ¿Qué están pensando?, le dice Jesús, sabiendo de lo que estaban pensando ellos, habiendo descubierto sus pensamientos. De hecho, la palabra así lo dice, para que quede claro, ¿no? Valga la redundancia, como para que quede claro. Cuando vieron lo que le dijo el paralítico: tus pecados te son perdonados, al ver la fe de sus amigos, de los que llevaron al paralítico, levantaron el techo, o sea, tienen que haber sido movidos por una gran fe, por una tremenda fe, ¿no? Jesús pudo ver esa fe, lo pudo ver en sus corazones y también lo pudo ver en los actos, porque indudablemente que a la fe no se la dice únicamente con palabras, a la fe no se la piensa únicamente, la fe se vive. ¿Mm? Entonces Jesús, ¿qué hizo? Vio todo. Él, que es Dios, aparte de hombre, perfecto Dios, vio todo, vio el corazón, vio la obra y vio que esa obra venía de un corazón lleno de fe. ¿La obra cuál era? Y bueno, hicieron de todo para llevar a su amigo, levantaron hasta el techo. O sea, quedó más que manifestada su fe, pero uno puede hacer esas cosas e incluso engañar, puede hacer cosas que vengan con doble intención. Jesús, que sabía todo, eh, que todo lo podía ver claramente desde su pureza, desde su poder divino también, y desde su corazón abierto a todos. Entonces él podía ver que ese acto venía acompañado o era generado en realidad por un corazón lleno de fe.
Entonces Jesús, al ver la fe de estos hombres, les dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Era lo primero, tus pecados te son perdonados. Era lo que más importa para el Señor. El Señor nos puede ver enfermos y le duele nuestra enfermedad, le duelen nuestros dolores. Y el Señor va a hacer de todo para aliviarnos. Y si dentro de lo que para Él, para lo que nosotros vivamos, estaría dentro de lo que sería nuestra ofrenda, aquello que es para su gloria, estaría la sanación de esa persona, de nuestras, en todo caso de nosotros, de nuestras enfermedades. Entonces, gloria a Dios, Jesús sanaría, nos sanaría, si nos viera con el corazón lleno de fe, ¿sí? Entonces nos sanaría. Ahora, eh, pero a lo que a él más le importa, más que la sanación física, que también le importa, no significa que no, pero a lo que más va es ¿a qué? A la salvación del alma. Y la salvación del alma se consigue ¿cómo? Cuando reconocemos nuestros pecados y los entregamos para que sean perdonados. Con corazón contrito y humillado, entrego mis pecados para ser perdonados. Eso es lo que más le importa al Señor. Porque aquí quizás podemos estar enfermos en esta tierra porque es consecuencia del pecado original, ¿no? Que acarrea sobre nosotros la muerte. Y una de esas consecuencias, digamos, está también padecer la enfermedad, etcétera, etcétera, y tantas otras cosas. Pero si nosotros salvamos nuestra alma, aunque vivamos 100 años, como siempre digo, aquí en la tierra, ¿qué importa esos 100 años, aunque estemos enfermos 100 años, si nos espera una eternidad de felicidad sin tener ya esas realidades de la oscuridad que trae el pecado, de la consecuencia del pecado, como es la muerte y todo lo que responde a la muerte, las enfermedades, etcétera, el sufrimiento? Ya no más de todo eso. Ya no más de todo eso. Entonces, si en la voluntad de Dios está, por ejemplo, que padezcamos una enfermedad, la tendremos que padecer por nuestra purificación y por nuestra propia salvación. Si hay algo que nosotros no tenemos, es conciencia de nuestro pecado. Tenemos conciencia de un montón de cosas. No estoy hablando de las conciencias escrupulosas, porque me pueden llegar a decir, hay conciencias tan escrupulosas, que lo único que tienen en cuenta es conciencia de su pecado. No me refiero a eso. Me refiero a la conciencia del pecado en su verdadero, en lo que realmente es nuestra verdadera responsabilidad a la hora de cometer un pecado, de la maldad del pecado. No tenemos esa conciencia. Nosotros creemos que está todo joya, que está todo bien, que el pecado no tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias, la enfermedad es una de ellas. Y tiene muchas otras consecuencias. Y yo puedo vivir toda la vida con una venda en los ojos creyendo que estoy súper salvada y resulta que no. Pero ¿quiénes tenemos conciencia? Me incluyo, porque yo también, como ser humano que soy, no hablo para los otros, me hablo a mí misma. ¿Quiénes de todos nosotros tenemos verdaderamente conciencia de la maldad de nuestro pecado? ¿Hasta qué punto llega? ¿Hasta qué punto hace nuestro pecado que permanezcamos? Hay zonas nuestras, áreas de nuestra vida que permanezcan cerradas a la gracia. Zonas de nuestra vida, áreas de nuestra vida que permanezcan y hagan permanecer ataduras en nosotros. Y decimos, no puedo avanzar, me siento bloqueada acá, me siento... No, ¿qué sucede? Resulta que muchas veces es nuestro pecado.
No tenemos conciencia de la maldad del pecado. ¿Y Jesús qué dice? Yo te vengo a salvar, más que a sanar. Por supuesto que es necesaria la sanación. Por supuesto que Él nos va a querer sanar. Pero si nuestro corazón no se abre a la fe, al amor de Dios, a la gracia divina, por nuestros pecados, por las raíces profundas que tiene el pecado en nosotros, que hizo raíz ahí, y no podemos llegar a esa raíz, porque no nos hacemos totalmente responsables. ¿Cuál es el gran problema? El mismo de siempre, el que nos muestra el libro del Génesis al principio en el primer pecado. ¿Quién tuvo la culpa? El otro. El otro tuvo la culpa. Entonces yo nunca me hago cargo. Nunca me hago cargo de mis pecados. Siempre el otro va a tener la culpa. Siempre. Y ¿cuándo nos vamos a hacer cargo? Cuando nos hagamos cargo, yo hice tal cosa, Señor, móstrame la raíz de este pecado. Y si con docilidad de espíritu, valentía y amor, dejándome misericordiar, dejándome tomar por la mano del corazón de Jesús, llegue al fondo y la raíz de mi pecado, de ver de dónde nacen mis pecados, de por qué, dónde nace mi rebeldía. Hay razones, hay causas. Cuando me encuentre con la causa, me encuentro con la sanación. Porque la sanación, ¿qué hace? Ver las cosas realmente. ¿Cómo se produce la sanación? Cuando veo las cosas realmente como son las heridas en el momento en que fueron causadas, cómo han sido, y perdono. Me perdono a mí misma, le perdono a quien lo causó, perdono hasta a Dios, un perdón psicológico que necesitamos. Perdono hasta a Dios de lo que ha permitido en mi vida. Me van a decir, es una herejía lo que está diciendo, tenés razón. Pero psicológicamente lo necesitamos pensar así, porque es como sacarle de una vez por todas la culpa a Dios. ¿Qué quiere hacer el demonio continuamente con Dios? Culparlo de nuestros males. Culparlo de nuestros males. Y así hace con todos, con los que son de Dios incluso. El que es culpable, ¿de qué? Y porque te está diciendo la verdad. Entonces culpable. Y lo tengo que ver culpable, y lo tengo que culpabilizar, y buscar argumentos y excusas que me vienen muy bien. Todas las excusas nacen cuando no he llegado a la raíz de mis pecados. ¿Qué busca Jesús? Mi salvación. ¿Y la salvación de dónde vienen? Del perdón de los pecados. ¿Y cuándo el Señor me perdona los pecados? Cuando me acerco a Él, cuando le entrego todo. Reconozco mis pecados, reconozco mi vida errada, reconozco mis rebeldías y perdono. Y ahí recibo el perdón. También, como dice el Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, vieron, yo pienso una cosa y el Espíritu Santo me lleva por otro lado. Bueno, ¿qué están pensando? Le dice el Señor, tus pecados te son perdonados. Entonces, los que estaban ahí en ese momento, unos escribas, estaban sentados y pensaban en su interior, dice la palabra, pensaban en su interior. ¿Qué está diciendo este hombre? Únicamente Dios puede hacer esto. Y entonces Jesús, ¿qué les dice? Nos da una recetita preciosa, preciosa, para llegar justamente a la raíz de ese pecado del que hablábamos antes, para descubrir la maldad del pecado que hay en nosotros, no en los otros, en mí, en mí. El mundo quiero que cambie el mundo, quiero que mejore todo. ¿Cuándo va a mejorar el mundo? Cuando yo mejore. Yo, el poder que tiene una persona santa sobre su entorno. El demonio le dijo al santo cura de Ars, hablando de su santidad, si hubiera un solo hombre más, un solo hombre más como vos, en toda Francia, no podría yo entrar. La santidad de un solo hombre. Vemos el mundo actual. ¿Y qué estamos viendo? Y que no, mucha santidad no hay.
Tenemos que cambiar, tenemos que pensar en eso. Y Jesús nos pregunta y nos invita a ir ahí, a ese lugar nuestro que necesita de redención, que necesita del perdón de Dios, que necesita también de mi perdón, que necesita también de mi misericordia. Y dice, ¿qué están pensando? Me tengo que poner a pensar. O en todo caso, me tengo que poner a observar mis pensamientos. Observar mis pensamientos. ¿En qué estoy pensando? ¿Me llevan a un conocimiento de mí mismo, de mí misma? Muy profundo si lo hago regularmente, si me preocupo en saber quién soy, cómo pienso, de dónde nacen mis actos, mis palabras, mis ideas, lo que creo. ¿De dónde nace? ¿En qué estás pensando? Respondiéndole a estos escribas, Jesús va mucho más allá, y le dice, ¿qué es más fácil decir? A ver, esperando la respuesta de lo que ellos, para creer en él, capaz que ellos no esperaban que dijese algo que le pertenecía únicamente a Dios, esa respuesta, que en realidad Dios la da también manifestándose, revelándose, de acuerdo a los conocimientos que ellos tenían, que no estaban errados. Tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina. Ellos esperaban que Jesús simplemente dijera, como un milagrero, como un taumaturgo más, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Eso es lo que esperaban. Pero se encontraron con que Jesús primero dijo, tus pecados te son perdonados. Eso no podía decirlo. Ante ellos no. Porque ellos podían creer en que él podía hasta curar un enfermo. De hecho, lo habían visto y de repente eso es un poco lo que esperaban ver. Lo sabían que Jesús ya había hecho esas cosas, había hecho otros milagros y esperaban eso. Pero escucharlo decir, tus pecados te son perdonados, era todo un escándalo para ellos. ¿Por qué? Porque solamente Dios podía hacerlo. Ahora, tenían razón en lo que pensaban en ese sentido, pero su fe tenía una pared, tenía un obstáculo. ¿Qué era? ¿Cuál era? Ellos no creían en que Jesús fuese el Mesías. Ellos no creían en Jesús como Dios, teniendo en cuenta que la Santísima Trinidad todavía no estaba revelada para el pueblo judío. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ellos creían en Yahvé, en Dios, pero no en la Santísima Trinidad. Queda revelada en Jesús la Santísima Trinidad. Igualmente, ellos no creían que Jesús fuera Dios. Entonces, ahí había algo que ellos, una pared que no podían atravesar, una pared que no podían atravesar. Se presentaba en su corazón. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Qué está haciendo este hombre? Y Jesús le estaba contestando las preguntas que ellos tenían en su interior. Jesús estaba revelándole también su persona a ellos. Y para demostrarle quién era él, no solamente dijo eso que únicamente Dios podía hacer, tus pecados te son perdonados, sino que hizo lo que ellos esperaban que hiciera. Sanó al enfermo y dijo lo que se ve que estaban pensando. Levántate, toma tu camilla y camina. Entonces le dice al paralítico, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo el paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para terminar, después dice la palabra,
la gente quedó asombrada y glorificaba a Dios y decía, nunca hemos visto nada igual, nunca hemos visto nada igual. Nosotros hoy, en este tiempo, no sé si podemos tener una experiencia de este tipo con Jesús, porque hoy las iglesias están bastante vacías, va muy poca gente a misa, muy poca gente se ve orando, muy poca gente visitando al Santísimo, muy poca gente. La palabra acá comienza diciendo que él estaba en la casa y se había reunido tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, por eso estos hombres llevan a su amigo paralítico levantando el techo. Tanto, tanta gente buscando a Jesús. Hoy no vemos eso. Hoy no vemos eso. Por lo tanto, tampoco vamos a tener mucha experiencia de gente diciendo, asombrada y glorificando a Dios, nunca hemos visto nada igual. ¿Qué se dice hoy de los cristianos? ¿Qué se dice hoy de los cristianos? Hay tantos escándalos, hay tanta cosa. Sin embargo, la obra de Dios escondidita, escondidita. Sigue actuando, la gracia de Dios sigue obrando. Dios en su amor misericordioso, paciente y fiel, sigue obrando, sigue obrando. Yo creo que orando acá en el silencio de mi corazón, en el silencio de nuestros corazones, en esos encuentros de intimidad con Dios, estaría bueno entregarle nuestras parálisis. Eh, esas enfermedades, a lo mejor del alma, ¿no? También, no solo físicas, sino también del alma, en la que nos mantienen quietos, en donde no podemos ir a glorificar a Dios, en donde no podemos ir al encuentro del Señor. Nos cuesta mucho, es un gran trabajo, es un gran peso. Como cristianos, digo, como personas de fe, a veces no tenemos, si no nos vemos muy apretados por un problema grave, entonces es como que no lo necesitamos, porque todo funciona en nuestra vida. Dentro de todo, podría funcionar mucho más, pero dentro de todo andamos y nos conformamos con una vida en mediocridad, una vida mediocre, cuando podríamos ser como las águilas, cuando podríamos volar. Los caminos de sanación de la vida son largos, a veces son muy largos, y hay veces que en apariencia no se tienen grandes problemas, pero también los hay. Existen, están. Qué bueno si pudiéramos todos ir al encuentro de Jesús con la fe de estos hombres y contarle al Jesús lo que estamos pensando y llevarle a Jesús, por otro lado, nuestras enfermedades del alma, del cuerpo, y dejar que Él haga su obra de amor en nosotros. Y podamos decir finalmente, nunca hemos visto nada igual. Amén.